Santiago. Nel Santiago. Gracias. Bueno, quiero dar una calurosa bienvenida a Ernesto Sinatra, director de NAPOL, quien, a pesar de estar en un momento casi de vacaciones, en ciertas circunstancias que nos tocó mover fechas y demás, accedió a acompañarnos y, como le decía, también dando un último empuje, ¿no?, a este importante trabajo que se ha llevado a cabo como preparatorio para el encuentro americano. Nos encontramos hoy precisamente, Ernesto, en Santiago de Chile, en un seminario que hemos titulado La escucha analítica, o la orientación de la escucha analítica, y retomaba hace un rato precisamente una cita que se encuentra en el argumento de ENAPOL, donde precisamente nos hacía eco para pensar un poco lo que es la práctica analítica. Esto que señala claramente cuando se dice no conformarnos con el decir que quisieron los otros, no conformarse con el ser hablado por la familia, sino al contrario, acceder a la consistencia absolutamente singular, librarse, para retomar esta frase, ahí insisto, que está dicha en ENAPOL, de las escorias heredadas del discurso del otro después de haberlas recorrido. Entonces, si bien hacemos un pare en nuestro trabajo aquí local, el local del ANEL, en este particular el ANEL Santiago, a quien agradezco, digamos, haber podido permitir esta interrupción, no es sin ese trabajo de NAPOL que venimos realizando, de manera que por eso quería hacer la mención. Agradezco entonces, Ernesto, que nos hayas acompañado, que estés con la ANEL en este modo de trabajo que tenemos muy singular de nuestra escuela, de muchas conexiones donde realmente logramos estar unos con otros haciendo una comunidad de trabajo. Voy a darle la palabra a Raquel Kors, que es la coordinadora del Seminario de Formación Lacaniana, quien va a contar un poquito cómo hemos venido trabajando en ENAPOL y el resultado de lo que fue la preparación para nuestro próximo encuentro ya a menos de un mes. Bien, muchísimas gracias. Ustedes. Hola, Ernesto. Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos, bueno, la ANEL en pleno, atenta a su transmisión. Son 18 puntos de la ANEL que vamos a conversar contigo y vamos a estar muy atentos a la presentación que nos has aceptado tan gentilmente hacer al octavo ENAPOL, que se va a efectuar próximamente en septiembre en tu ciudad, en Buenos Aires. Y bueno, primero contarte que somos muchos los colegas de la ANEL que estamos asistiendo. Disculpa, Raquel. ¿Sí? Por favor, acérquense más a la computadora o alcen la voz, que me dicen que se escucha muy bajo. Ok. Ahora, Gracias. ¿se escucha mejor? No. No. Es exactamente igual. ¿Es el micrófono este? ¿A mí se me escuchaba? También, de hecho, es de Bogotá que no te escuchaban, ya. Pero sí se escucha muy bajito. Hay que hablar más duro. ¿Hablo más duro? Sí, así. Bueno, bien. Bueno, le estaba agradeciendo a Ernesto, Ernesto Sinatra, presidente del octavo ENAPOL, por haber aceptado acompañarnos en esta presentación a toda la ANEL. Le estaba contando a Ernesto que son 18 los puntos de nuestra escuela, que estamos atentos a esta presentación con las maletas listas para trasladarnos próximamente a su ciudad, en Buenos Aires, pero con maletas en las que llevamos un trabajo previo que ha venido efectuando nuestra escuela en sus 10 sedes, 6 delegaciones, 2 grupos asociados. Comentarte, Ernesto, que la ANEL se ha preparado con más de 17 carteles, con 93 personas incluidas. Son carteles de la ANEL que han puesto la brújula hacia el ENAPOL,
con los ejes temáticos que ustedes nos han propuesto para trabajar, y esto nos ha permitido ir bordeando, especialmente a partir del seminario de formación lacaniana, desde el lado epistémico, todo lo que implique los asuntos de familia. También queremos comentarte, Ernesto, que el ANEL, en el medio de nuestras actividades principales de escuela, se han conformado en 16 equipos de conversaciones, cada uno con sus respectivos coordinadores y grupos de más de 7 personas, miembros y asociados. Es decir, que estamos empapados en lo posible, pero por supuesto estamos muy predispuestos a la sorpresa que nos vaya a traer este octavo ENAPOL. Solamente decirte que estamos atentos a esta presentación que nos vayas a hacer y bueno, si logras animarnos aún más de lo que ya estamos todos en la ANEL animados para viajar próximamente a este encuentro. Te damos la palabra y te agradecemos infinitamente por haber aceptado esta invitación y bueno, esperamos que los medios virtuales nos permitan conversar contigo y escucharte. Adelante. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Clara. Agradezco especialmente a ustedes, como al resto de los colegas y de las autoridades de la ANEL que ustedes representan. Por eso, para mí es una gran satisfacción poder hablar hoy en representación de nuestro próximo ENAPOL, Asuntos de Familia, sus enredos en la práctica. Luego de este agradecimiento a las autoridades representadas en Clara y en Raquel, quiero hacer un saludo especial a Carlos Márquez por su colaboración en la administración de los dispositivos tecnológicos que son necesarios para que ahora estemos en contacto. Por ejemplo, ahora no tengo ningún retorno de imagen de ustedes, solamente estoy viendo la propia, lo que, debo decir, me aburre un poco porque ya me conozco. Ustedes me copian bien a mí, me reciben bien. Ahora sí. Ok, ahora veo que ustedes están allí. ¿Cómo están ustedes? Hola. Así es más satisfactorio porque no puedo dejar de expresarles cierto efecto de extrañamiento, que no voy a decir que sea siniestro, pero sí que es un sentimiento familiar al de sentirse en ese efecto siniestro, al dirigirme de una forma interactiva a tantas personas en tantos lugares diferentes al mismo tiempo, a los que no puedo visualizar como un conjunto, sino tan solo por secciones. Me parece que no es casual. Se trata en esta puesta en pantalla de un producto de la globalización que produce una torsión espaciotemporal para permitirnos una comunicación real. Pero en esta comunicación real no van a faltar tampoco las interferencias, ya sea las producidas por los ruidos tecnológicos, ya sea por otros ruidos, tanto o más frecuentes para nosotros que los tecnológicos, que son los malentendidos, que no pueden sino equivocar a partir del uso que hacemos nosotros de la lengua. Comencemos entonces. Quise titular esta videoconferencia ¿Qué cosa es un hermano? Por eso quiero iniciarla con una cita que dice así: no piensen ustedes que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque
he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. ¿Conocen la cita, acaso? Pueden cabecear porque por lo menos... Sí, es el puedo ver Evangelio. es del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Sí. Este capítulo 10, en sus versículos 34, 35 y 36, lo que nos permiten... He vuelto a perder imagen, a ver. No tengo imagen. Cuando entras, Carlos, lo que acontece es que pierdo la imagen de la pantalla de ustedes. ¿Ustedes me escuchan ahora? Te escuchamos perfectamente, Ernesto. Lo que pasa es que Weber está decidiendo a quién darle la prioridad de la imagen. Nosotros te vemos a ti todo el tiempo porque eres quien está hablando. Entonces ahorita Correcto. tendría que hablar alguien de Santiago para que vuelva a aparecer la imagen de Santiago. Correcto. Mientras tanto yo sigo hablando como para mí mismo. Lo que, vuelvo a decir, tiene un tono autoerótico que no me es satisfactorio. Esta cita del Evangelio de Mateo es muy conocida, tal vez no tanto por nosotros, como sí, por ejemplo, por los teólogos, ya que ellos han tenido que salir a la palestra, como decimos, para defender al buen Dios de un designio que no podemos menos que llamar de criminal, que le ha sido atribuido en este Evangelio de Mateo. Jesús, podríamos decir, afectando seriamente los asuntos de familia, se dirige allí a sus fieles, no en nombre del amor al Padre, del eros mesiánico y omniabarcativo, sino con el cuchillo asesino en mano, en nombre de la pulsión de muerte. Jesús, el Hijo de Dios, hablando en nombre de la pulsión de muerte. ¿Cómo entenderlo? Solo al leer los versículos siguientes vamos a intentar descifrar lo que hay allí en juego. Continúo. El que ama a su padre o a su madre, ahí retorna el amor, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Vemos que Jesús lanza allí una decidida demanda de seguimiento a sus fieles y de, debemos decirlo así, sumisión incondicional. Requiere de ellos, de cada uno, una renuncia de lo más querido por ellos, por cada uno de ellos. Les exige despojarse de sus adherencias libidinales más preciadas. Todo ello en pos de estar a la altura de la misión que tendrían en la tierra. Por nuestra parte diremos que ya desde el origen de la familia judeo-cristiana vemos evidenciarse una paradoja. Mientras un padre impone a los que lo siguen la renuncia pulsional, el potlatch del goce, al mismo tiempo ese sacrificio se hace
en nombre de otro goce, el del enfrentamiento entre prójimos y semejante, ese que no hunde ya sus raíces en el amor al prójimo, sino en su envés, exactamente en su contrario, el que vamos a llamar el de la segregación del otro. Por esta vía vamos a acceder a la fraternidad, porque de hecho todos tenemos un Padre en común, el malentendido que propicia la lengua, razón por la cual a Jacques-Alain Miller le gustó decir alguna vez que una familia no está configurada por mamá, papá y los hijitos, sino por el nombre del padre, el deseo de la madre y los objetos A, y que por ende el lazo que los une en familia no es sino un secreto de goce compartido, siempre a descifrar. Por eso la cuestión siempre se complica cuando las funciones se encarnan. Porque, por ejemplo, lo que cada hijo espera de su padre, de sus padres, participa no solo de una opacidad para el hijo, sino al mismo tiempo para los propios padres. Ya que un hijo como tal ha respondido a la pregunta que le vino del otro, aún sin saberlo, con la sustancia gozante de un fantasma inconsciente. Y es que esa respuesta al qué voy, con el que cada uno ha interpretado singularmente el deseo del otro, se halla enlazada con las respuestas efectivas de los padres, quienes han reaccionado no menos que sus hijos, también con sus fantasmas a partir de modalidades de aceptación o de rechazo de la existencia del niño, de cada niño. Dicho entrelazamiento se conoce en la teoría psicoanalítica con el nombre de trauma, el que hunde sus raíces singulares en cada par letra a partir de la grieta en el sexo que caracteriza a hombres y a mujeres. Por eso, en estas coordenadas, el nacimiento de un hermano suele acarrear las más variadas consecuencias. Valga como ejemplo el caso de un varón en posición libidinal, podríamos decir, de hacerle un hijo a su madre, y justo en ese momento la madre queda embarazada. Este joven, en análisis posteriormente, pudo ubicar dos tiempos que se correspondieron con el embarazo y con el posterior nacimiento de su hermano. El embarazo de la madre y el posterior nacimiento de su hermano. El primer tiempo, de exaltación maníaca, marcado por una rápida aceptación del recién nacido. Pudo deducirse entonces que era transformado en hijo del deseo incestuoso que confirmaría la creencia del fantasma. Pero hasta la caída melancólica de un segundo tiempo, en el que el niño descubre que no ha sido el agente de la procreación, que no ha sido él, sino su padre, y además su desilusión al ser desalojado del lugar que sostenía gozando del cuerpo de su madre. Se cifraron en este joven analizante, a partir de ese momento,
profundas modificaciones en su forma de ser cuando era niño. Del niño alegre que era en este primer tiempo, se transformó en un adolescente taciturno y escéptico. Solo en análisis pudo este joven transitar con muchas dificultades la decepción padecida, no sin reactivar el dolor del desamparo, el que tomó forma bajo transferencia y obligó al analista a extremar sus recursos para hacer barrera, para impedir, para contrariar una serie de pasajes al acto que parecían inminentes en su realización. También son frecuentes los casos en los que el rechazo inicial al hermano considerado intruso produce cicatrices del goce perdido, las que no lograrán restañarse jamás. La relación al cuerpo y con los otros se hallará marcado de un modo indeleble por las más complejas variaciones del complejo del semejante, debido a las respuestas singulares a la intrusión del hermano para un varón especialmente. Desde la rivalidad a la inhibición, la pulsión de muerte se debate siempre con el eros, arrastrando las huellas del goce perturbador. Con las niñas, el nacimiento de un hermano no dejará de inscribirse menos en complejas coordenadas. Si se trata de un varón que llega, seguramente la niña encontrará razones para quejarse de él, quizás toda su vida. Valga el caso de una bella mujer que siempre volvía en análisis sobre el estrago que había causado en ella, como la llamaba, la pequeña diferencia fálica que la separaba de su hermano varón. Finalmente, descubrió que ella encontraba allí su excusa para sostener un argumento que imponía su fantasma, para sentirse minusválida al compararse con él una y otra vez, incluso de adulta, ya siendo madre y exitosa profesional. No sin humor, accedió al final del análisis a otra verdad. Su fantasma, al igual que la plataforma fóbica con la que se había movido por la vida, la protegía de las relaciones con otros hombres, ya que solo frente a su hermano varón se sentía inferior. Pues frente a otros hombres, no solamente en el ámbito sexual, en el lazo afectivo y emotivo, sino en el ámbito profesional especialmente, era reconocida por su extrema sensibilidad y agudeza para resolver situaciones harto complejas. Pero existía además para ella otro beneficio secundario, que no era menor y menos despreciable. En la relación con su madre encontraba siempre motivos para incrementar sus reproches, pero el secreto del goce que protegía su fantasma actuaba implacable. Ese hermano que le habría permitido a la madre complementarse con su hijo varón, le dejaba a ella, al analizante, el campo libre para regocijarse disfrutando el amor de su padre, causa de su anulamiento histérico. Sabemos bien que las parejas entre padres e hijos suelen distribuirse en las familias de modos muy precisos,
los que no siempre son evidentes. Quiero hacer aquí un salto para ubicar la complejidad de los intercambios que rige hoy el lazo social, para ubicar hasta qué punto estas complejidades responden al avance de las tecnociencias empujadas y sostenidas por el mercado de consumo. Mientras esto ocurre, los usos de los fantasmas, al igual que los de las ficciones sintomáticas, se multiplican con las neoparentalidades, incluyendo nuevos tratamientos de los cuerpos. Por eso quiero incorporar aquí una referencia que pude colectar cuando viajé recientemente a Belo Horizonte, a la sección de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis. Me encontré con una nota que fue comentada por unos colegas, de la que me apropié para hacer algunas consideraciones que quiero presentar ahora ante ustedes. El caso es de María Gadú, que ha sido expuesto, este caso, en una reciente entrevista al periódico Folha de San Pablo. No sé si ustedes conocen a María Gadú, seguramente algunos de los 18 puntos del ANEL entre secciones y delegaciones, algunos de los integrantes de mi auditorio virtual pero real, conocerán a María Gadú. María Gadú es una prestigiosa cantante y compositora brasilera, muy reconocida en la música contemporánea y favorecida especialmente por ídolos musicales brasileros como Lenin, Caetano Veloso, que la consideran una presencia inigualable en la nueva trova brasilera. El caso ha sido expuesto, como le decía, en un periódico Folha de San Pablo, donde indica que la reconocida cantante de 30 años iniciará un tratamiento con extracción de óvulos para ser fertilizados in vitro y gestados por su mujer, la directora de arte Lua Lessa. Es decir, que el caso es extraído de toda una serie de dichos que están motivados a partir de una entrevista que ella concedió a este periódico. Allí María comenta que desde sus 15 años su madre la alentaba a tener hijos, porque la madre, a su vez, quería ser abuela. A lo que ya desde chica respondía María: ¿hijo de quién, ma? ¿Estás loca? Pues, hasta su encuentro con Lessa hace 4 años, con quien hoy convive, María alternaba sus encuentros sexuales entre hombres y mujeres sin, más allá de esa metonimia de encuentros ocasionales, llegar a una posición de establecer una relación estable, la que finalmente logra con Lua Lessa. El caso presenta varias particularidades que quiero presentar frente a ustedes. Por ejemplo, un requisito es que María requiere
que el donante de esperma sea anónimo. Ella da sus razones. Si su hijo les preguntara de dónde vino, ella podrá responderle: mamá te compró y costó caro. Asimismo, el donante deberá ser de raza negra. Cito: ya que mi padre biológico es negro, toda la familia es de negros e indios, solo yo soy la desteñida. Nuestra idea es comprar esperma de donante negro para retomar el color de la familia y mantener el linaje. SIC. Además, se agrega que el procedimiento deberá repetirse en algunos años con el semen del mismo donante para asegurar que sus hijos sean hermanos biológicos. Una de las singularidades de la situación familiar en la que fue concebida María. Criada por la madre y por la madrina, esta madrina es la madre de sus dos hermanos de crianza. Ella, María, siempre dijo que tenía tres padres. Primero, el esposo de su madrina, el que a su vez la adoptó a María como hija. Segundo, un músico francés, Marc Aigadou, amigo de su madre, al que María adoptó y que hasta hoy ella, María, llama papá. Ustedes se dan cuenta que su sobrenombre artístico es un apócope de su apellido, de Marc Aigadou, que es este músico francés, Aigadou, Gadou. Y tercero, finalmente, su padre biológico, quien desapareció de su vida luego de registrarla con un nombre indígena y que reapareció 10 años después con el único hermano biológico de María, llamado Cauê. Supongo que ya están algo mareados, como lo he estado yo con tantos enredos de familia. Pero María y su enamorada se propusieron evitar los malentendidos. Al adquirir el material genético del hombre fuera del país, pretenden asegurarse de que de ninguna manera el donante sea identificable. Nosotros sabemos que siempre el donante es anónimo. En nuestros países suelen existir infracciones a este principio con consecuencias legales concomitantes. Otra particularidad ha de ser la inserción de un hijo adoptivo entre los dos hijos biológicos. Agrega, ya elegimos todo, desde el cuarto hasta la escuela. María no se considera activista gay y prefiere ser considerada una persona normal, SIC. Por eso se sorprende ante las respuestas de sus fans a fotos que ella sube a su hashtag. La ven como hombre, se queja, si ella rapa su cabellera, o mujer si usa bata, leyendo esto como signos que ella daría, cuando de ninguna manera ella dice hacer eso. Si bien apuntó a deconstruir y profanar a sus dioses musicales, matar a los padres, según sus propias palabras, ella decidió mantener a algunos de ellos fuera de la serie. Ahí cita Milton Nascimento, Lenin y también a Caetano. Otra curiosidad es que el hit de ella más conocido, que se llama Shimbalayé,
Ella lo compuso a los 10 años, con la certeza de que estaba rememorando una música. Cuando le presenta el tema musical a su madre, ella le dice, porque María afirmaba que ella recordaba esa música. La madre la despierta diciéndole, pero ¿cómo vas a recordar una música que no existe? La estás componiendo, dice en la nota. Notable respuesta. Ella hace referencia a que la madre siempre estuvo a su lado, siempre la sostuvo, especialmente en la depresión que tuvo María frente a la muerte de la abuela materna, que era no solamente empleada doméstica, sino y especialmente cantante lírica. Gadú tatuó en su cuerpo 6 triángulos. Estos 6 triángulos son el símbolo para ella de lo femenino que identifica con el equilibrio, la ecualización y la comprensión. Ella tiene una denominación, un apodo. La llaman, voy a citarla, la reina de los cromosomas, porque vivo hablando de lo femenino, de cómo opera eso en todos los cuerpos. Y agrega, nadie está aquí inventando una idea social de que lo femenino está en todo. Es una cosa científica, biológica. Cuando el óvulo encuentra el espermatozoide, forma su carácter genético con lo femenino, independientemente de nacer hombre, mujer, trans o lo que fuera. Es con este delirio biofeminista con el que María determina una solución sintomática en pos de legitimizar su ficción con el sostén de lo real de las tecnologías reproductivas. En nombre del amor por una mujer, decide tener un hijo comprando semen de un donante negro, que es el color del padre biológico, para corregir el linaje a través ahora de su propia descendencia. Con este rasgo, al que podemos llamar el color negro supuesto perdido, con este rasgo, ella encausa su ficción sintomática, con la que pretende suturar el punto de falla real que el padre del hombre no le habría transmitido, por medio de una topología muy particular. María obtendría así un hijo sin padre, restituyendo con el apoyo real de las tecnociencias la herencia del padre biológico. Podemos interrogar ahora, ¿se realizaría de este modo la infantil fantasía edípica de una niña de tener un hijo de su padre? ¿Qué les parece? Por mi parte no lo creo. Más bien parecería tratarse en esta ficción sintomática de la construcción de un padre para corregir el linaje. Ficción realizada por medio de una intervención sobre el cuerpo. De ser así, la insistencia en el anonimato del donante, ningún padre en el asunto, sería una coartada para construir un padre prêt-à-porter. La paradoja, una cifra del ADN que se repite sin nombre del padre que se identifique, permitiría fabricar un padre que anude el
linaje entre dos mujeres. Con la realización tecnológica de esta ficción, se pretende hacer existir una singular relación sexual. Quedará por efectuarse la verificación de esta solución sintomática en la realidad efectiva. Mientras escribía estas consideraciones, luego de haber estado en Belo Horizonte, otra mujer arribaba al hueso, al centro de su análisis, con dos sueños consecutivos. En el primero, la madre, objeto del odio infantil, le confiesa que su padre en verdad era otro, un hombre famoso, adinerado y poderoso, el que sería el en vez de su padre. Ella, azorada en el sueño, responde: ¿pero por qué me lo decís recién ahora? Entonces yo hubiera tenido, y agrega, lo que quería. En el segundo sueño ve a su madre que tiene algo luminoso en su mano. No sabe bien, no puede precisar bien qué es. Finalmente, mientras relata el sueño, se interrumpe y exclama con sorpresa frente a eso luminoso que tenía en su mano la madre. Eran espejitos de colores. Quedó claro para ella cómo el segundo sueño interpretó al primero, derrumbando la ficción delirante que sostuvo su relación al otro femenino. El azar me permitió ubicar cómo las tecnociencias y el psicoanálisis son dos tratamientos diferentes de dos ficciones sintomáticas. Mientras tanto, sin poder verificar el destino de los hermanos, que serían los hijos ya programados por María Gadú con el auxilio de las tecnociencias, vamos a dedicarnos a interrogar qué cosa es un hermano a partir de una particularidad, la función fraterna, la que voy a desarrollar ahora para ustedes, repartida en dos valores. Mientras tanto voy a acompañar con el reconocido mate las consideraciones que quiero ofrecerles. La función fraterna, entonces, la función del hermano. ¿Qué es un hermano? Un hermano puede ser para otro hermano el par con el que encauza su tránsito por la vida, el compañero inseparable de travesías, aquel que con su sola presencia, con su sola imagen, logre tal vez apaciguar al sujeto. Pero también ese mismo hermano u otro puede advenir un objeto siniestro, la cosa misma que golpea el corazón de su ser, ya que por más amado que sea un hermano, ese rasgo oscuro siempre estará al acecho en la fraternidad, transportando el odio al semejante que anida en la subjetividad y que es
condición de la segregación. Todo hermano, entonces, es un semejante, es decir, otro que participa del lenguaje como uno y que también posee una imagen, un cuerpo similar. Es decir, alguien con quien podemos cotejarnos el espejo y según sea, lo enfoquemos desde nuestros fantasmas, obtendremos tal o cual imagen que repercutirá en nuestra propia imagen, fijando así nuestro modo singular de alienación imaginaria al otro. Es evidente que dos personas no pueden ocupar el mismo espacio físico. En esa distancia entre uno y otro son los gemelos un caso para destacar, ya que es habitual en ellos la existencia de alteraciones corporales, a veces transitorias o incluso permanentes, a menudo ocasionadas por la sensación de la presencia o de la ausencia en presencia del otro cuerpo, el del hermano. A pesar de saberse con certeza, por ejemplo, como en un caso me era relatado, él sabía que su hermano estaba a muchos miles de kilómetros de allí. Sin embargo, él sentía su presencia real en el cuarto contiguo. Y no se trata aquí de una psicosis. La conexión sincrónica entre los hermanos semejante solo puede producirse con el trasfondo del nexo diacrónico que ofrece el reparo del Padre del Hombre, es decir, el otro simbólico que humaniza al nombrar, situando las distancias espaciales entre unos y otros, pero no menos temporales, entre pasado y presente. Es decir, las categorías kantianas de espacio y tiempo aparecen en su configuración desde la posibilidad que da el entrecruzamiento del registro simbólico que sostiene a lo imaginario, transportando lo real, que anuda el cuerpo. El tiempo como variable coordina las generaciones entre sí, estableciendo las diferencias entre unas y otras. Se articulan de este modo modelos sincrónicos, identificaciones recíprocas, de carácter coexistente entre semejantes a partir de modelos diacrónicos, es decir, identificaciones transversales, asimétricas, que fijan al sujeto al lenguaje por intermedio del lazo social que instaura el discurso del otro, es decir, para nosotros aquí del inconsciente. Ahora, si no hay hijos sin padres, hasta nuevos avances de la biogenética, tampoco hay hermanos sin padres. Personajes, todos ellos, sometidos a la misma regularidad. La sustracción de voce que el lenguaje impone y que obliga a los parletres a decidir de un modo inconsciente la forma singular que adoptarán en lo particular de relacionarse con el otro sexo. La casuística al respecto es muy clara. Constituye un problema el lugar en el que un hijo es esperado, especialmente cuando llega, por ejemplo, luego de una muerte de un ser querido. Es el caso que por azar pude ubicar, en verdad son dos casos, de dos mujeres embarazadas, ambas hijas preferidas
de sus padres, que recibieron por diferentes circunstancias, ambas, con indiferencia, la muerte de ese padre. Pero que al nacer el hijo de cada una, se consagraron a este hijo con exclusividad. Esa es la equivalencia entre estos dos casos. Pero hay una que me llamó la atención. Ambas mujeres, ambas analizantes, le pusieron el mismo nombre que su padre a este hijo. El rechazo del duelo tuvo consecuencias distintas en cada caso. En el primero de ellos, una escandalosa separación precipitada por la mujer al encontrar 2 años después del nacimiento del niño un amante con el mismo nombre que su padre y de su hijo por ende. En el segundo caso, una tenaz depresión con la que llegó al análisis esta otra mujer, sin entender para nada qué le pasaba. Eso había acontecido cuando su hijo estaba por cumplir 1 año, que era una fecha coincidente con la de la muerte de su padre. Se aprecia hasta qué punto un solo lugar para 2 cuerpos constituye siempre un problema. Dificultad que puede resultar en un empuje al crimen, por ejemplo, en sujetos paranoicos, cuando la ruptura del eje imaginario adquiere la forma de una disyunción excluyente que perfora el marco simbólico del espacio. Es el pegoteo imaginario que eclosiona con la precipitación de un o vos o yo, o tú o yo, que atraviesa los cuerpos. En esos casos, el espacio corporal y el tiempo de las generaciones no han logrado anudarse lo suficiente para consistir en un síntoma que permita vivir dignamente al sujeto, al parletro, en verdad. En estas coordenadas espaciotemporales se inscriben los 2 valores de la función hermano que la clínica analítica permite desprender y que quiero ahora presentar ante ustedes. El primer valor de la función hermano, entonces, lo constituye la función pacificante del hermano. La presencia de los hermanos siempre suele desencadenar efectos paradojales. Por ejemplo, un hermano mayor puede cumplir para otro la función de prójimo y tan solo muchos años después podrá existir quizás la posibilidad de que advenga de allí un semejante, es decir, alguien más próximo. No menos frecuente es constatar en la práctica analítica la conmoción que suele producir la salida de un hermano del seno familiar en el hermano que permanece. Frecuentemente, el lugar que el hermano saliente ocupaba para los padres amenaza desplazarse sobre el hermano restante, el que queda. Este que queda puede bruscamente enfermar, notificando con el cuerpo su rechazo al lugar asignado. Vale, por ejemplo, un caso en el que la salida de la casa familiar de un hermano mayor para casarse coincide con un intento de suicidio del hermano menor, quien consultó al analista la salida de una clínica psiquiátrica. Solo a posterior, en el análisis, se despejó lo que vamos a llamar
la función pacificante que cumplía el hermano mayor. Este hermano, el mayor, era el confidente de la madre, el conjuro melancólico de ella, madre, a la cual ese hermano mayor además se hallaba identificado. La función tapón de angustia que cumplía su hermano mayor había sido advertida tempranamente por el menor, quien reaccionó frente al vacío dejado por la ausencia del hermano mayor, prefiriendo la muerte, lo que denunciaba a la vez y con claridad su propia identificación melancólica a esa madre a la que él llamaba devorante. Queda claro aquí hasta qué punto lo que pacifica a uno bien puede inquietar extremadamente al otro hermano. Vemos entonces, además, que la función pacificante del hermano, además, tiene dos caras. Primero, la del compañero de juegos, socias, semejante propiamente dicho. Pero además, segundo, la de sostén de las identificaciones recíprocas, garante de la distancia espacio-temporal entre yo y tú, que suele encarnarse en el hermano mayor, guía, el que orienta, incluso acompaña en ocasiones favoreciendo hasta la iniciación sexual, por ejemplo. Esta segunda cara de la función pacificante es la que ofrece una imagen de identificación del otro lado del espejo. Podemos llamarlo el prójimo más próximo, que le ofrece al sujeto el espacio en el que el parletre querría desempeñarse en un tiempo en el que vendrá, estableciendo al mismo tiempo cierta distancia necesaria en el lazo con los padres. Es decir, esta función de otro simbólico y al mismo tiempo de sostén de las identificaciones, donde hay una diferencia y no una equivalencia en el plano imaginario. Es un semejante, pero este hermano mayor, aunque no necesariamente mayor cronológicamente, puede tener este rasgo de cumplir esa función de padre del nombre, podríamos decir. Estas dos caras, semejante y yo, próximo, dan cuenta del modelo para configurar una imagen del propio cuerpo que se refleje en el cuerpo del otro con la mediación separadora del lenguaje como forma de dar tratamiento al goce del cuerpo. Desde la función pacificante, entonces, habrá entre los hermanos palabras y silencios que le permitirán inscribir una página en el árbol genealógico común. Una persona en análisis recuperaba con júbilo momentos múltiples y muy intensos vividos en su infancia, momentos que había olvidado. Solo entonces recordó un pacto de sangre que había realizado con su hermano mayor. Nunca nadie se enteraría de ciertas maldades cometidas entre ambos. Estos recuerdos solo pudieron retornar a su memoria luego de haber comenzado a hablar de su hermano recientemente muerto, del amor y de la admiración que le profesaba, sentimientos que además prácticamente había olvidado. Pero, como antes hablé de la función pacificante del hermano, voy a hablar del otro valor del hermano, el valor siniestro.
Aquí ya puedo incorporar una cita de Jacques Lacan que ustedes conocen. Solo conozco un origen de la fraternidad, quiero decir la humana, de nuevo el humus, es la segregación. Ustedes saben que los sueños suelen verificar estados de cosas. A veces nos revelan deseos esenciales y al hacerlo transforman en secreto aquello que hasta hace un momento nomás desconocíamos. En otras ocasiones, las pesadillas muestran su inquietante extrañeza por su función de trasladar al exterior de nuestra mente aspectos de nuestra más oscura intimidad, no solo ignorada, sino que sobre todo preferíamos desconocer. Una mujer no dejaba de soñar con insectos que se depositaban en su cuerpo cubriéndolo totalmente. No podía precisar de qué tipo de insectos se trataba, ya que solo persistía en ella una extrema sensación de repugnancia. De ese modo llegó a consultarme. Sus pesadillas no la dejaban dormir. Se despertaba agitada y con desesperación. Además, ella padecía de asma y temía morir ahogada al despertar, atrapada entre esas imágenes que no la dejaban nunca en paz, ni en los sueños y que continuaban en la vigilia, azotándola. Varios años después de comenzado su análisis, se desprendieron una serie de recuerdos que le permitió extraer una conclusión. Cierto día, refiriéndose a su hermano menor, lo mencionó por el apelativo con el que cariñosamente se lo designaba, pero cometió un lapsus. Cuando quería decir Cachito, ese era el apodo del hermano, dijo Carachito. La interrogación analítica no se hizo esperar. Inmediatamente asoció cucarachito, permaneció en silencio por unos segundos y luego emitió un grito conmovedor. Las asociaciones la habían devuelto a las pesadillas y allí cayó en la cuenta de que los insectos que poblaban sus sueños no eran sino cucarachas. El grito, luego del asco, sancionó esa comprobación. Su sorpresa se incrementó al asociar a su hermano menor con esos siniestros objetos que la aterrorizaban en los sueños. Este hermano menor afirmaba no recordar nada. Es más, ella parecía no haber tenido recuerdos de su niñez. Algunas sesiones más adelante acudieron vagas imágenes del nacimiento de su hermano, pero comenzaron a emplazarse ahora las circunstancias que lo rodearon. Ella contaba 4 años cuando él nació y ayer recordó que con lo que más contaba era con el profundo amor que ella sentía por su padre. Él la arrullaba entre sus brazos mientras le decía que era la única para él. Fue al poco tiempo que su madre quedó embarazada. En ese momento recordó que el primer ataque ocurrió el mismo día que vio por primera vez a su hermano. En realidad, su madre ya le había contado esa coincidencia, como la llamaba, pero ella la había olvidado. En el preciso momento en el que una niña esperaba un hijo de su padre, su madre quedó embarazada. Allí se sorprendió en análisis, diciendo,
Ella tuvo un varón y yo tuve asma. Una pesadilla puede ser tan poderosa como para recordarle a un parletre que sus malas intenciones, al ser procesadas por un fantasma inconsciente, pueden ser equivalentes a sus actos. El mal deseado al semejante puede volver sobre el propio cuerpo vestido ahora de objetos siniestros. Podemos destacar en este caso un rasgo de los sueños. La simbología de pequeños animales representando a los hermanos, ya resaltada por Sigmund Freud en su Traumdeutung, hay aquí razones de estructura. Si bien en la época freudiana los cuentos infantiles emplearon este recurso narratológico para resaltar lo que hoy llamamos su función pacificante, actualmente no es menos utilizada la otra fase complementaria de la anterior, en la que los hermanos retornan como animales depredadores y malvados. Esta modificación en la construcción de las narraciones para niños se ha implementado a partir de entender los autores el goce estético que encuentran los otrora considerados angelitos en la realización de fantasmas de muerte y aniquilamiento desparramados por doquier. El valor siniestro de la función hermano adquiere hoy un protagonismo decidido. Por ejemplo, los argumentos que proveen los que llamamos los ODM, los conocen, no son los objetos de destrucción masiva, sino haciendo de esto alguna paráfrasis, podemos llamarlo, los objetos de distracción masiva. Pero su poderío se haya limitado, ya que por más destrucción, muerte y o desolación siniestra que se promueva en ellos, todo ocurre siempre en el ámbito cerrado de las polipantallas, smartphones, TV, computadoras, tablets, etc. Es decir, el marco de la realidad ya no es solamente el fantasma, sino que hay una implementación tecnológica que permite enmarcar muy precisamente con las pantallas, sustrayendo la experiencia. Charlie Brooker al respecto, no sé si ustedes lo conocen, seguramente muchos de ustedes sí, digo muchos porque son muchos de ustedes allí, aunque no los veo. Charlie Brooker es el creador de Black Mirror, la serie tan exitosa y tan extraordinaria inglesa. Él dice que habría que ubicar cuándo fue, y esto no es, dice, hace muchos años, que hemos dejado de vivir la experiencia como cuestión cotidiana para refugiarnos en las pantallas. De esto Charlie Brooker ha hecho arte en su función estética de creación de los inquietantes capítulos de Black Mirror. Podríamos decir que donde el valor siniestro del hermano va más allá del entretenimiento es en las fobias infantiles. En ellas se rompe la homeostasis del placer en el niño. Allí, lo real del goce adviene sin la mediación de la ficción programada para entretener. En el caso al que hacemos referencia, la angustia señala ese pequeño objeto, cachito, cucarachito, que amenaza a la niña al presentarse con inusual extrañeza sobre su cuerpo propio, de un modo tan familiar como inquietante, evidenciando un valor siniestro que puede transportar la función hermano. Allí, hermano se ha desprovisto de su carácter de semejante.
Aquí ya no se sostiene en una imagen que pueda reflejar la de otro hermano. Tampoco existe un nombre propio que lo incluiría en una diacronía generacional a partir de la función que pudiera encarnar un prójimo, el que con frecuencia ha encarnado con su semblante el padre freudiano. El tiempo de la angustia hace aparecer un hermano rebajado a una función zoomórfica, como objeto de goce, motivado, podríamos decir, por un capricho metonímico, cachito, cucarachito. Pero en tanto se establece una conexión incestuosa al padre, deducimos de la misma la verdadera causa del síntoma asma, ataque de asma, ataque dirigido por esta mujercita al mismísimo ser de los hombres, por haberla desilusionado ese padre. Ataque reiterado en la historia de esta mujer, una y otra vez años después, contra cada uno de sus partners masculinos. Luego de este recorrido, intentaremos formalizar la función hermano. Primero escribiremos lo que designamos con la función pacificante. Y para no tener que escribirlo, me he permitido presentarlo así para ustedes. Vemos como en esta función la imagen especular ideal está ligada con su correspondiente imaginario. ¿Sí? La configuración de la alienación imaginaria al otro que se produce desde el moi hacia el ideal y en su retorno. Por eso, moi sobre ideal, en esta función, la imagen especular que da forma al cuerpo de hermano, se sostiene, y vamos a la parte inferior, del vacío de goce que afecta a los parletres. Tenemos el SDA tachado allí, introducida por la alteridad de un padre prójimo. Segundo, lo que voy a llamar la función siniestra, que voy a escribir así, muy simplemente, M-O-I-A, todo conectado, sin separación, sin barra, sin barrera. Precisamos así que no está aquí ya en función la barrera al goce, al venido ahora goce posible en el propio cuerpo, como en el caso al que acabo de hacer referencia. También para evidenciar que se borraron las diferencias que el nombre propio otorgaba para distanciar al parletre del semejante hermano, pues ya no funciona la castración como protección mediadora, menos fin en el nombre del Padre. Es decir, que el vínculo ya no se sostiene en la reciprocidad, pues el goce del objeto, cucarachito, se ha manifestado. De este modo he intentado situar tan solo un aspecto de la complejidad que determina el lazo fraterno, ya que es frecuente que un hermano encontrará en el otro tanto un rival, un adversario infranqueable, como una tabla de salvación para encaminarse por los andariveles del amor, el deseo y el goce. Desde la casuística se evidencia, por ejemplo, que estas dos funciones suelen coexistir a través del tiempo, incluso en alternancia, lo que indica que no necesariamente son excluyentes. Es habitual que un hermano pase de sostener un valor para representar el otro, es decir, exactamente su valor contrario, de pacificante a siniestro. La misma distancia que existe entre lo cómico y lo siniestro se encuentra entre el valor pacificante y el valor siniestro que un hermano puede representar. A veces es suficiente un roce
en el fantasma para que el giro se produzca y desestabilice al perletre. Pero debo agregar ahora que estos dos valores en esta función del hermano, podría decir, son transcategoriales, es decir, que están más acá de los recursos y categorías nosológicas, por ejemplo. Es decir, que no son en sí mismos indicadores diagnósticos. Esta cuestión se presenta como un problema clínico, sobre todo con el valor siniestro del hermano, ya que no es necesario que se traten estos fenómenos necesariamente de una estructura psicótica. Tampoco es necesario que acontezca a partir de esta presentación de estos fenómenos, por ejemplo, el desencadenamiento de una psicosis, tampoco una validación del cuadro. De lo que sí se trata, siempre en estos casos, es de un desenganche en el campo de la imagen donde lo no representable del otro, lo no especularizable, retorna como un goce oscuro frente a lo que el perletre, permítanme que lo diga de este modo, no sabe qué hacer con eso. Con esta línea argumentativa podremos conjeturar que lo que con el valor siniestro hermano se presenta es exactamente lo contrario del savoir-faire, y que Jacques Alain Miller aplicó siguiendo a Lacan a la letra, denominándolo el uso lógico del síntoma, con TH, por supuesto. Aquí debemos precisar aún más nuestra hipótesis. Los dos valores de hermano pacificante, cosa siniestra, no son en rigor dos funciones, sino una función, la estructurante, en tanto pacificante constituyente del semejante en su función, y su falla, lo siniestro. Entonces, para finalizar, quizás convendría continuar estos desarrollos sobre la función del hermano, investigando otra función muy próxima, la de la amistad, la que curiosamente, o quizás no tanto luego de este recorrido, también se sostiene de dos versiones, una homomórfica, sosteniendo allí la amistad en torno de la identidad, de la identificación con lo mismo en el otro a partir de uno, y la heteromórfica, privilegiando lo heteros. Una versión homomórfica desarrollada desde Aristóteles, la otra resaltada por Maurice Blanchot. Me parece que es la que conviene más para tomar en cuenta, por ejemplo, entre el lazo asociativo que podríamos establecer, amistoso, como una vez me gustó llamarlo, de una amistad diferente que preserve, que respete lo heteros, lo radicalmente singular y diferente del otro. Pero voy a detener ahora esta investigación, igual que tantas otras investigaciones que hemos con todos estos carteles, 17 carteles, no 23 personas en la ANEL, como también en la Escuela Brasilera de Psicoanálisis y en la EOL, para tener la ocasión de proseguirla en la Semana Lacaniana de Buenos Aires, en septiembre, que ya espera por nosotros. Muchas gracias. Muy bien, así termina la exposición de Ernesto Sinatra. Ahora vamos a escuchar a Santiago, supongo que Raquel y Clara van a comenzar a hacer algunos comentarios y después abriremos el derecho de palabra. Raquel, Clara.
No tengo retorno, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí escucho, ahora sí. Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por esta amplia presentación. Se trata también de una conversación con las sedes, delegaciones y grupos asociados de la ANEL, así que abrimos este espacio para aprovechar la presencia de Ernesto y hacerle preguntas, consultas, comentarios. Dejo el espacio abierto. Si Carlos me ayudas a coordinar. Sí, muy bien. Vamos entonces también te pido, Raquel, que allá en sala en Santiago tiene personas con preguntas también. Estoy esperando que se manifieste la gente que está conectada en Webex. Sí, acá en Santiago ya Muy tenemos bien. Silvia Macri. Muy bien. Silvia Macri entonces en Santiago de Chile. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Silvia, ¿cómo estamos? Bien, Regia, muy buena, tu exposición me gustó mucho. Pero me quedé con esto último, de las dos funciones, ¿no? Del semejante como pacificante como siniestro. Esto no sería siempre, independientemente de que se trate de un hermano, de un amigo o de quien fuera, no es estructural, que el otro puede ser un semejante pacificador y que cuando retorna desde el otro lo no especularizable, lo siniestro, se produce lo siniestro. Esto no es generalizable, no solo pensable como un hermano biológico. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo a cada pregunta? Por ahora no hay más ninguna pregunta en el Entonces, planteada, así que si quieres toma la me palabra. va a permitir ubicar la pregunta que hace Silvia Macri para situar una cuestión que considero que es decisiva. Agradezco la pregunta, porque efectivamente la cuestión de lo fraterno, ¿en qué se diferenciaría de la relación con cualquier semejante? Dice Silvia. Simplemente una corrección. Me he encargado de ubicar que se trata de dos valores de la función hermano y que en verdad no podemos hablar de una función de los siniestros, sino que con el valor de lo siniestro de la función hermano estamos hablando del fracaso, de la falla, de la desestabilización de la función pacificante del semejante y que se juega en relación al hermano. Ahora, ¿por qué hablar de hermano y no de semejante? Muy simple. Es seguir a la letra lo que dice Lacan en la cita a la que hacía referencia, cuando ubica que el origen de la segregación es la fraternidad. Y no lo dice por una cuestión que podríamos llamar antropológica o etológica, sino porque el primer semejante está marcada por un asunto de familia, necesariamente lo primero que viene del otro como semejante. Es tanto el prójimo, que no es próximo, que es la alteridad radical del otro que cumple la función simbólica entre padre y madre, y el semejante, el primer semejante que adviene, es siempre el hermano. Por eso lo que quería ubicar es cómo la raíz de la segregación en este aspecto no puede dejar de ser precisamente el odio estructural al semejante anidando en la fraternidad como estructurante. Es decir, eso que, como bien decía Silvia, aparece como estructural a los semejantes, que es esa doble función, es en hermano donde tiene las raíces de esta misma fundamentación. Y de eso se encarga de situar de un modo taxativo Jacques Lacan, cuando dice que el origen precisamente de la fraternidad es la segregación. Y conviene
recordarlo a partir de los fenómenos clínicos que se producen y no olvidar cuál es el origen de esta secuencia para no perdernos en los asuntos de familia, para no perdernos en consideraciones psicosociológicas, en no perdernos tampoco respecto de las complicadas, complejas, como he intentado situarlo, con el caso de las neoparentalidades a partir de la ficción fantasmática de María Gadú, pueden a veces hacernos perder estos fenómenos en su diversidad. Se trata de ubicar el hueso con el que nosotros podemos y debemos precisamente orientarnos. Por un lado, las fórmulas de la sexuación, por otro lado, la potencia de la consideración de lo que es la función de la extimidad, como también la desarrolló desde 1985 Jacques Miller, extrayendo, pescando un término soltado una sola vez por Jacques Lacan, para situar allí la estructura de la subjetividad, la misma función del parletre, esa extimidad que ubica la complicada torsión entre lo individual y lo social caracterizado por la sociología y la antropología, y que nosotros leemos desde la articulación compleja entre eros y pulsión de muerte, donde la extracción del goce fuera del cuerpo es la condición de la constitución de la subjetividad que va a permitir el lazo con el otro. En ese sentido, se trata de destacar la función de lo fraterno como determinante de la segregación en su función estructural. Bien, Ernesto, tenemos una pregunta de Bogotá. Le doy el micrófono a Bogotá entonces para que asumbre su pregunta. Hola Bogotá, ¿con quién hablo? Con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás tú? Bueno, Diana, gracias por tu conferencia. La pregunta que me hago es, ¿cómo operaría estas funciones más bien ante la ausencia de un hermano? Bien, vamos a ver si hay otras preguntas en el... No tengo otras preguntas en el... otra gente quisiera preguntar. Si quieres, responde esa pregunta. Bueno, sí, respondo rápidamente. Gracias, Diana, de quien no sé el apellido, pero luego me lo recordará. Ella es Diana Ortiz, Ernesto. Diana Ortiz, que es de Caracas y en este momento está en Bogotá. Ah, ok, Diana, ¿cómo estás? Frente a la ausencia de un hermano, ¿cómo funciona la función de un hermano? Parece una pregunta un poco extraña, ¿verdad? Pero está respondida claramente con la pregunta anterior realizada por Silvia Macri. Es decir, si ubicamos que la función fraterna es estructural y condición de la segregación, eso se juega con cualquier semejante, aunque no necesariamente de la misma forma. Sí, los fenómenos producidos a veces tienen esa particularidad. Por eso, quien no haya tenido hermanos, siempre sabe cómo conseguirse que estos valores, insisto que no son dos funciones, sino que es una función, que es la fraterna, que tiene una función estructurante, que es la pacificante, y un valor siniestro que implica precisamente la falla de la función anterior, podría actualizarse efectivamente con cualquier semejante. Eso habrá que ver singularmente cómo se procesa en cada análisis por cada quien.
es interesante cómo pueden producirse casos de elecciones de hermanos no biológicos, sino de alianza, frente, por ejemplo, a la insoportabilidad para un hijo único de tener que estar en la cotidianidad referido tan solo a la relación con sus propios padres, ¿no? Si nosotros pensamos en términos estructurales, lo que llamaríamos en términos freudianos la necesidad de las identificaciones transversales y las recíprocas, que ubican en el esquema lo que sería el plano simbólico y el imaginario, con la carga de goce que se transporta, por supuesto, en los cuerpos, podemos ubicarnos más fácilmente. Muchas veces se dan fenómenos fraternos entre semejantes, porque el valor siniestro del semejante, que nombramos como función fraterna en su defección, en su falla, puede actualizarse de muchas maneras. Pero habría que ver en cada caso si podría reducirse exactamente a lo mismo, aunque el valor siniestro del semejante esté allí actualizado. Lo que yo quise traer es una variada casuística muy puntual a partir de viñetas, para situar consideraciones desde donde aplicar esta función. Por lo menos a mí me ha resultado útil hacerlo a partir de poder situar más allá de los fenómenos lo que se pone en juego en el hueso del goce, de la satisfacción que lleva y anima a los parletres. Bien, Ernesto, tengo una pregunta de Medellín, a quien le voy a dar ya el micrófono. Hola, Medellín, ¿con quién hablo? Hola, Carlos. María Cristina Giraldo. Hola, María Cristina. Aquí está María Cristina Giraldo. Ernesto, muchas gracias por tu trabajo. Quería preguntarte sobre lo siguiente. Jean-Claude Milner, en las inclinaciones criminales de la Europa democrática, plantea sobre las intervenciones y la fecundación asistida que produce que funciones como padre, madre, hermano, hijo se conviertan en significantes vacíos sin ninguna representación, que se conducen, como en el caso de María Gadú, más a formas contractuales. Como es un elemento de la época, me gustaría algún comentario de tu parte. Gracias. Bien, no tengo ninguna otra pregunta. Aló, yo tengo una pregunta. Aló. Hola, Raquel. Sí, tengo una pregunta para Ernesto. Bien, Ernesto, tú has desplegado tu presentación por la vía de lo fraterno. En este sentido, quería pedirte qué puedes decirnos o qué piensas sobre los analistas que también solemos enredarnos en los asuntos de familia. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Respondo o esperamos alguna pregunta más? Como ustedes quieran. Sí, no tengo a nadie pidiendo la palabra en este momento. Bueno, muy bien. Muy bien. Puedo tomar ambas preguntas en bloque, tanto la que hacía Raquel como María Cristina, porque verdaderamente solemos enredarnos, no podemos no hacerlo, también con los asuntos de familia, ya que
hemos tenido que atravesar esta cuestión, los enredos en la práctica, como una dificultad central para la configuración precisamente del nombre que intitula este encuentro americano. Fue muy difícil encontrar el nombre. Y cuando ya habíamos ubicado el nombre, asuntos de familia, tuvimos que enmarcarlo. Recuerda seguramente muy bien Clara, a partir de sus enredos en la práctica. Es decir, para situar que los asuntos de familia no vamos a tomarlos como una consideración sociológica o antropológica o de la psicología social, para remarcar que nos interesa en función de los problemas que nos concitan los practicantes del psicoanálisis y con los que nos solemos enredar. Es decir, que este mismo enredo apareció en el momento de tener que definir el nombre del encuentro americano. Y había que localizar muy claramente la cuestión, que estamos viendo con los trabajos realizados, con las mesas simultáneas, y al mismo tiempo con las conversaciones que ya nos han comenzado a llegar los trabajos, ya han finalizado de llegarnos. Cómo hay una orientación que está dada desde nuestros colegas respecto de qué tratamiento dar en principio a los asuntos de... ¿Para qué? Como lo indicaban en el inicio de esta conversación que estamos sosteniendo, citando a la letra lo que a la vez había utilizado como base de la argumentación para este encuentro y pertenece a Jacques Alain Miller. ¿Cómo pasar de los asuntos de familia al síntoma singular de cada uno? Esa es la trayectoria de un análisis. Desde ese punto de vista, la orientación por el síntoma, con TH, es lo que hace que la orientación a lo real del síntoma, a lo que allí se pone en juego, a ese hueso real, no nos haga perder respecto de todas las variaciones de los semblantes que el otro viene a presentarnos. Es lo que acontece en un análisis. ¿Cómo hacer para no perderse en el relato variado de las multiformas asociativas con las que los analizantes presentan sus inhibiciones, síntomas y angustias? ¿Cómo llegar al carozo, al hueso de eso, de esa satisfacción que primero embarca sus fantasmas y para intentar ir más allá? Esos son los asuntos de familia, cómo nos competen y cómo nos involucran a nosotros en tanto practicantes del psicoanálisis. Por eso la consideración que María Cristina ubicaba de Jean-Claude Milner, hablando de lo que puede acontecer con la inseminación artificial respecto de la posibilidad que ubica de equiparamiento, de igualación, de ruptura de las diferencias entre lugares simbólicos que dan un enclave real respecto de padre, madre, hijo, hermano, como podíamos ver en el caso de María Gadú. Más que pensarlo como formas contractuales, yo diría que pueden usar formas contractuales a partir de una singular ficción sintomática o fantasmática que hay que precisar en cada caso. No podría generalizar la cuestión. Sí, hay que estar atento a la forclusión generalizada que siempre tiene como posición establecer el discurso científico, que, por empezar, forcluye al sujeto. Eso está en la orientación de Jacques Lacan cuando comienza a pensar y a establecer la función de la ciencia respecto de la subjetividad, ¿no? Y por eso creo que es necesario atenernos a este pasaje que me gustó llamar de una manera muy simple:
Para mí el hueso de la cuestión que tanto se pone en juego en cada análisis transitado y llevado hasta su final, cómo lo que queremos intentar transmitir y ya empezamos a recibir sus efectos por lo que estamos recibiendo de estas conversaciones y de los trabajos efectivos, es que en verdad la familia, los asuntos de familia, no son sino para nosotros la oportunidad de pasar del otro con mayúscula al uno. Es decir, la forma de ubicar toda la posición del parletre, su lugar de responder al deseo del otro, transportando en su propio cuerpo el marco fantasmático de esta respuesta, y que en un análisis se ofrece la posibilidad de reducir a la singularidad del goce del síntoma de cada uno, en su extravagancia. Ese es el recorrido de un análisis y también el recorrido que esperamos realizar en este encuentro americano. Y hay que resaltar, me parece que eso es, que no podemos generalizar la cuestión tal cual como es presentada y a veces aplastada respecto de, por ejemplo, lo que son ciertas manifestaciones en sí mismas. Por ejemplo, la fertilización asistida bien puede ser una forma de renegar, de folcluir precisamente al padre, un padre, o también la manera de hacerse de un padre y de, estoy pensando en dos casos opuestos, y fabricarse un nombre a partir de ahí, o mucho más simplemente, tener acceso a la posibilidad de dar un hijo a una mujer, alguien que, pensaba en otro caso, recursos para hacerlo, o a una mujer que no tiene la disponibilidad orgánica para realizarlo. Es decir, no podemos generalizar, sino considerar que los enredos en la práctica no pueden no producirse. Y tenemos que intentar determinar las coordenadas singulares de la efectuación de las elecciones de goce que cada uno realiza, incluso utilizando la variación de las formas que producen las tecnociencias. Bueno, muy bien. No tenemos en este momento nuevas preguntas. Estamos pensando si ya íbamos cerrando. Tenemos ahora el 3/4 de trabajo. Vamos a cerrar con Clara Holguín. Y si quieres después al final, ¿quieres decir algo más, Ernesto? Y bueno, y terminamos el trabajo por hoy. No, al contrario, ¿no? Muy bien, entonces Clara, y después terminamos el trabajo por hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Creo que cerramos con broche de oro, donde nos dan la pista precisamente y nos ayudas a continuar aquí en el seminario local que tenemos en Santiago, en lo que hace precisamente a no enredarnos en los asuntos de familia para poder operar precisamente con ese uno. De manera que, bueno, no queda sino seguirnos animando los que todavía no se han decidido a estar allá y seguir esta conversación. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con la NEL. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, terminamos entonces aquí el evento. Muchísimas gracias a todos, Ernesto, Clara, Raquel. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias.